Bienvenidos a esta maestría emocional. Llegamos a un punto muy interesante porque sé que esto les va a ser muy útil como organización. Y es que el tema de la compasión lo vamos a llevar a la comunicación. Esto se conoce como comunicación compasiva o comunicación no violenta. Y vamos a tener pues ciertas revelaciones muy interesantes. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bienvenidos. ¿Cómo han estado? Hola, ¿cómo estás? Adelante. ¿Cómo están? ¿Bien o no? ¿Qué más? Qué bueno verlos por acá. Muy bienvenidos. Le- Les estaba contando que llegamos a un punto muy interesante porque vamos a llevar el tema del amor incondicional o de la compasión hacia la comunicación y que creo pues que el tema de la comunicación es muy neurálgico dentro de una compañía. De hecho, pues en realidad esto es una técnica de resolución de conflictos. Y como saben, pues siempre que traen sus cuerpos acá, pues también los invito a traer sus mentes, ¿cierto? Porque el hecho de que tu cuerpo esté aquí no significa que estés presente, podríamos decirlo. Entonces se vuelve pues como lo que hemos denominado una práctica informal. Y este tema va a requerir de toda su atención porque pues en un principio yo les preguntaba la última vez que nos vimos que cómo estaban los niveles de tolerancia a la frustración. ¿Cómo están sus niveles de tolerancia a la frustración? Mejorando. Pero la realidad es la siguiente, como toda la vida en términos del lenguaje hemos venido hablando de forma violenta sin darnos cuenta. De hecho, de lo más violento que existe es nuestro lenguaje. Y eso no nos damos cuenta y precisamente pues al no darnos cuenta pues, mantenemos por décadas y por generaciones la misma forma de hablar y esto no nos está sirviendo para las relaciones humanas. Entonces, digamos que esta camiseta que tengo yo hoy puesta resume un poco el mensaje de hoy y de los próximos encuentros y es que, perdón, en términos de maestría emocional, pues eventualmente cada vez que somos conscientes y podemos elegir, entonces primero hay que hacerse consciente y luego que me hago consciente, pues elijo. Yo los invitaría a elegir entre, cuando hablamos de emociones, acuérdense que pusimos que hay una emoción que es la base de las emociones negativas y otra emoción que es la base de las emociones positivas. ¿Se acuerdan cuál es la base de las emociones negativas? No, el miedo. ¿Cierto? O sea, la base de todo es el miedo, que no es malo, porque el miedo tiene una función que es protegernos, pero que eventualmente cuando se exacerba nos limita. Pero lo interesante es que entre esas dos emociones, miedo y amor, pues deberíamos escoger amor, ¿cierto? Y cuando hablamos amor, hablamos de amabilidad, kindness, amor bondadoso, pues hay muchos tipos de amor, pero si queremos relacionarnos con nosotros mismos y con los otros desde el amor. Y en este caso les voy a enseñar cómo elegir el amor en la comunicación, porque creo que pues las relaciones interpersonales son fuente de satisfacción, fuente de felicidad, pero también fuente de mucho sufrimiento. O sea, sufrimos mucho en la relación con el otro. Ya vimos pues padres, parejas, hijos, esos son los tres grandes maestros y los extras del Chao, dentro de los cuales se encuentra pues toda, pues, los vecinos, pues, las familias extendidas, pero también pues las organizaciones, ¿cierto? Dentro de las organizaciones pasamos la gran mayoría del tiempo. Entonces, incorporar esto, por más frustrante que en un principio parezca, y aquí viene, pues yo les voy a regalar el libro para que quien se vea tocado por este tema pueda profundizar, porque pues sería un tema que nos tomaría demasiado tiempo llevarlo hasta las últimas consecuencias, pero ustedes lo podrían hacer por su cuenta. Pero con lo que vamos a ver aquí es suficiente. Entonces yo tendré en cualquier momento que parar y elegir si escojo el miedo o si escojo el amor para relacionarme, ¿cierto? De hecho, cuando yo les he mencionado que yo creo que mejor que obtener las respuestas en la vida, porque tenemos muchas preguntas, más que obtener las respuestas, para mí es más importante andar con buenas preguntas.
Entonces yo ya les he hecho buenas preguntas, ¿en qué me quiero gastar mi energía? ¿Dónde está mi atención en este momento? ¿Qué merece ser atendido? Si yo ando con esas preguntas, pues usualmente me rescatan, me sirven, me ayudan, sobre todo para desarrollar conciencia, ¿cierto? Y aquí pues vamos a ver algo muy interesante, lo vamos a conectar todo esto con las emociones, y es que nosotros eventualmente lo vamos a ver con más detalle, casi siempre estamos jugando un juego en la relación con el otro, y es quién tiene la razón. Cuando ustedes quieran pillarse a su ego, que ya les he invitado a nombrarlo, ponerle ego al personaje, que no somos nosotros, pero que nos caracteriza la personalidad del personaje. Entonces, el ego, una de sus características es que siempre quiere tener la razón. Si yo me pillo queriendo tener la razón, eventualmente me estoy moviendo más desde el ego, y el ego se mueve más desde el miedo. En cambio, el ser, y por eso estamos hablando de la maestría emocional, pero esto también se podría llamar como la maestría del ser, el ser se mueve más desde el amor. Y a veces es mejor conservar la amistad o incluso el trabajo que tener la razón. ¿Cierto? Porque uno se casa unas peleas innecesarias, muy desde dónde, desde el orgullo, desde querer tener la razón, desde este personaje. Y este personaje, el ego, se alimenta especialmente del drama. Entonces nosotros estamos, acuérdense que el ego y o mente es muy mal amo, pero muy buen siervo. O sea, si yo lo pongo a mi servicio, pues él tiene calle, ¿cierto? El ego tiene calle, ese es el que se ha encendido las veces que hayan sido necesarias, pero ya después nos va metiendo como en problemas. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con una partecita de la comunicación, esto lo podríamos denominar comunicación consciente o mindful communication, en donde ustedes ¿qué le creen que les está pasando a este par? ¿Qué le está pasando a ese par de personajes? No hay comunicación, ¿cierto? Se rompió el puente de la comunicación. Este puente es el que yo les voy a enseñar a cuidar mucho, pero nosotros tendemos a destruirlo, y lo destruimos con la comunicación violenta. Pero antes de meterme en la comunicación violenta, o en la comunicación, perdón, en la comunicación no violenta, comunicación compasiva, partiendo de que nuestra comunicación es violenta, y nos vamos a dar cuenta de eso, yo quiero meterme primero en esto. Aquí hay un emisor y aquí hay un receptor, o viceversa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros somos muy buenos emitiendo, hablando, pero pésimos escuchando. ¿Quiénes de ustedes se consideran que son buenos escuchando? Me gusta, me gusta. Listo. Pero en general, nosotros somos malos escuchando y nos tendremos que entrenar. Y aquí viene el tema de mindfulness. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos mal. Una de las principales razones es que nuestros niveles internos de ruido son tan turbulentos y obstructivos que enmascaran lo que la mayoría de los otros dicen. O sea, nosotros podemos pretender y querer ser buenos escuchas, ¿cierto? Pero uno de los problemas es el déficit de atención, ¿cierto? O sea, yo primero para escuchar tendría que sostener la atención en el otro, y nos cuesta sostener la atención en el tiempo, ¿cierto? Y es muy difícil porque nuestra atención, acuérdense que es orientativa a donde la llamen, entonces eventualmente compiten diferentes estímulos que me roban la atención, entonces tener ese músculo fortalecido para sostener y sostener la atención es complejo. Pero adicional a eso, hemos visto que sostenemos un diálogo interno constantemente. Entonces, en una conversación, nuestra atención, ¿qué está haciendo? Está saltando de lo que el otro está diciendo a lo que yo estoy pensando que le voy a responder, y se desconecta. Entonces, en realidad, cuando nosotros tenemos una conversación, ojo, permeada por las emociones negativas, adivinen qué pasa. En vez de ser una conversación, son dos monólogos. Pareciese una conversación, ¿cierto? Pero en realidad entran en la dinámica de quién tiene la razón. Entonces, antes de meternos en la comunicación no violenta, pues quiero que analicemos un poco el tema de ser escuchas y de ser buenos escuchas. Esto que yo les voy a compartir se comparte en 5 o 10 minutos como lo vamos a hacer aquí, pero practicarlo y desarrollarlo y generar maestría puede tomar mucho más tiempo. Listo. Entonces, ¿quién se le podría ocurrir
¿qué características tiene una persona que es buena escuchando? ¿Cómo? Empático, sí, yo creo que la empatía es uno de ellos, creo que incluso no va a aparecer listado aquí, pero efectivamente pues yo tengo que tener esa capacidad de ponerme en los zapatos del otro y recuerden que les cambié esa idea, sumergirme en el océano emocional del otro sin ahogarme en él, ¿cierto? Porque si paso de la empatía al contagio emocional, entonces ahí ya no va a haber una conversación, sino que va a haber dos personas sufriendo. Entonces sí, eventualmente tengo que ser empático, pero ¿qué más? ¿Cómo? Tolerante. Mm, yo te voy a cambiar el tolerante por una palabra muy rara, pero ya se las voy a explicar. Hay que vaciarse, más que ser tolerante, ¿cierto? Porque todo el mundo tiene un grado de tolerancia, entonces siempre alguien lo va a superar. Entonces sí, eventualmente habrá que ser tolerante, pero yo prefiero más como vaciarnos por dentro, ¿cierto? Como que nos volvamos casi como un espejo, y ya les voy a explicar cómo es el tema del espejo, porque cuando estamos queriendo ser escuchas, la idea no es devolverle algo, sino simple y llanamente recibir y recibir, volverse como un recipiente donde la otra persona pueda echar todo lo que tenga que decir, toda su necesidad de escucha, casi que vaciarse dentro de nosotros. Pero nosotros cuando escuchamos, más que vaciarnos, pues queremos dar un consejo, queremos contarle un poco de nosotros, y entonces eventualmente esa escucha se pierde. Se van a dar cuenta, y aquí les hago una propuesta muy bonita, que yo no sé ustedes cuánto puedan estar practicando la meditación formal. No sé tampoco cuánto puedan estar practicando la informal, el saboreo, ese deseo o esa habilidad de estar presentes. Pero con lo que les voy a entregar hoy van a encontrar su práctica estrella, que sería escuchar. Escuchar es una práctica meditativa súper potente porque me va a exigir estar muy presente porque la otra persona lo va a notar, ¿cierto? Uno sabe cuando lo están escuchando con esa tolerancia, pero lo que pasa con la tolerancia es que puede encontrar límites, en cambio, en ese vacío no hay nada, simple y llanamente me permito recibir lo que el otro me está entregando. Pero les voy a revelar esto pues para no ponerlos a pensar mucho. Miren, características de la escucha consciente. Uno, el entrenamiento. ¿Cómo puedo yo entrenarme para escuchar a otro? Primero, escuchándome a mí mismo. Y esto es pura meditación. Entonces, aquí vuelvo y les hago la salvedad entre, no es lo mismo pensar que observar o escuchar el pensamiento. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros nos le hemos pasado toda la vida pensando, 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 pensando. Cuando pensamos, nos fusionamos con el pensamiento, ¿cierto? Soy yo pensando. Pero yo les he demostrado en varias prácticas que yo puedo entrar en esta dinámica de en vez de yo estoy pensando, yo estoy observando y escuchando a mi mente mientras ella piensa por defecto, porque el 85% de mis pensamientos son involuntarios. Entonces, si alguien aprende a escucharse a sí mismo, va a ser muy bueno escuchando a otros. Sí, sí se pillan esta posibilidad de entrenamiento. O sea, en este instante, ustedes pueden darse el lujo de estarme escuchando a mí o estando escuchando o estar escuchándose ustedes. Pero nosotros no lo hacemos tanto como escucharnos a nosotros, sino que ustedes me escuchan a mí y se funden con sus pensamientos y se van a pensar más que escucharse. Pero yo podría tener esta habilidad de escucharme a mí y también de escuchar al otro. Es un entrenamiento. Pero miren lo que les decía ahorita, yo no solo necesito escuchar, sino que necesito ser capaz de sostener la atención en el tiempo. Y es retadora. Ahorita que yo les veo las caras, esta conversación de afuera se les está robando a todos la atención. Están aquí como tin, porque nosotros también, y esto es muy inconsciente, si yo escucho una conversación de dos personas hablando y estoy en una mesa, eso es casi que inevitable que la atención no se vaya para allá. Y es peor aún cuando uno escucha solo una parte de la conversación, como cuando cuando alguien habla por teléfono. La mente trata como de completar la otra que uno no está escuchando. ¿Cierto? Eso se llama la teoría de la mente. Uno casi que está metiéndose en el otro a ver qué es lo que está diciendo. Entonces, es muy difícil porque somos seres sociales y el tema
Ojo, el lenguaje, ¿saben por qué se desarrolló? Pues esto sería otra conversación, pero si se leen de animales a dioses, el lenguaje se desarrolló para los chismes. En un principio, antiguamente, para contar chismes. ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le pasó al otro? ¿Qué está bien? O sea, ese tema social fue el que nos llevó a desarrollar el lenguaje. Por físico, chisme, desarrollamos el lenguaje. Entonces, bueno, el tema de la comunicación es muy complejo. Entonces, son capaces de sostener la atención en el tiempo. Miren esto, son capaces de escuchar y ver la totalidad del mensaje. Yo a ustedes, cuando los observo constantemente, porque no dejo de observar a ninguno, pues ustedes puede que no me estén hablando verbalmente, pero yo estoy viendo sus lenguajes corporales. Entonces, una persona que es buena escucha no solo tiene que ver lo que se está diciendo, sino la totalidad del mensaje. Mi amor, ¿estás brava? No, yo no estoy brava. Y jarrita. Jarrita es de lo más peligroso que ustedes puedan ver en su vida. Si a usted le están haciendo jarrita, prepárese porque después tiene una cosa más compleja. Y ojo, si yo le ofrezco a esta persona vaciarme y escuchar, la otra persona se va a sentir muy valorada y muy escuchada. Si ustedes reúnen estas 4 características de la escucha consciente, las podríamos resumir en presencia, que es el regalo que le queremos ofrecer a la vida y a otras personas, mi estado de presencia. Entonces, esa sería una práctica informal súper potente. ¿Y cuántas interacciones tienen ustedes en esta compañía todos los días para practicar esto? Muchísimas, muchísimas. Y saben que la necesidad más grande que en este momento tienen los seres humanos es sentirse escuchados. O sea, ya no hay nadie quien escuche, porque no estamos entrenados para eso. Entonces yo lo puedo poner en práctica, pero yo les voy a dar unos truquitos. Uno, miren, ¿alguien ha oído hablar del parafraseo? ¿Cierto? Listo. Entonces el parafraseo es, si yo voy a volverme este recipiente vacío, cuando el otro viene, me voy a desconectar de mi propio pensamiento y voy a poner toda la atención, todo el foco en el otro, pues eventualmente, como uno no va a opinar, como no le va a dar consejos, como no le va a rebatir, como no le va a decir tiene o no tiene la razón, sino que simple y llanamente lo va a escuchar, entonces pues uno se quedaría pues como una momia ahí mudo y el otro, bueno, pues el otro viene como con la intención de interactuar, por así decirlo. Entonces, esta técnica del parafraseo cumple esa función, pero no solo cumple esa función, sino que permite que el otro se escuche a sí mismo, que usualmente no nos pasa. O sea, nosotros no somos buenos para escucharnos a nosotros mismos, pero la persona que escucha hace que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos porque a través del parafraseo te devuelvo aquello que vos estás diciendo, entonces me vuelvo como un espejo, ¿cierto? Que me devuelve un reflejo de lo que está pasando, no físicamente, porque si ustedes se paran frente a cualquier espejo, el espejo les manda un reflejo físico, pero el espejo les manda un reflejo emocional. Pues si uno va pues al frente del espejo con la cara muy destruida, ¿cierto? O sea, con esto aquí, con cara de mapache aquí, cuando se le riega de haber llorado, uno posiblemente verá ahí algo de la emoción, pero en general el espejo no te está diciendo, sino que es como una especie de fotografía cuando te le paras al frente, ¿cierto? Pero en la interacción con el otro, pues el otro puede ser un muy buen espejo de lo que está pasando emocionalmente en mí, porque yo usualmente no soy consciente de mi mundo emocional. O sea, cuando yo me hago consciente de mi mundo emocional, ¿quién sabe cuándo uno se hace consciente de su mundo emocional? Cuando ya cambia, ¿cierto? A mí me da rabia y en medio de la rabia yo me convierto en la rabia, ¿cierto? Y pues digamos lo que uno, si le preguntan en ese instante, uno sí sabe que tiene rabia, uno diría, ese es un grado de conciencia, pero el grado de conciencia que queremos tener aquí es ese grado de conciencia que hay como un distanciamiento, ¿cierto? O sea, que aparece la conciencia testigo del observador. Entonces, uno no se da cuenta, sino que tiene rabia cuando la rabia ya mermó, porque acuérdense que o crece o disminuye, pero nunca está quieta, sino que la rabia cesa, entonces uno ya entra a un estado
como más normal, eso lo llamamos un estado basal. Cuando uno entra ya a un estado basal, uno se da cuenta que viene de una rabia y que dijo, gritó, pataleó, tomó malas decisiones. Recuerden que uno no debe prometer cosas cuando está contento, ni tomar decisiones cuando está triste, ni mercar con hambre, ni sostener una discusión con rabia. ¿Cierto? Porque ¿qué va a salir de ahí? Nada de lo que realmente somos nosotros. Entonces habrá que hacernos consciente que es esta separación entre la emoción o esta separación entre el pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene a funcionar el tema del parafraseo? Miren, el parafraseo es devolverle al otro lo que me está diciendo en mis propias palabras. ¿Para qué? Para que no se sienta que lo estoy remedando, sino que eventualmente, me estás diciendo esto, me estás diciendo aquello. Entonces, es una técnica muy potente porque cuando yo utilizo el parafraseo y el otro me está enviando un mensaje y yo se lo devuelvo en mis propias palabras, ¿el qué va a pasar? Va a coincidir, si es exactamente lo mismo, y se va a aclarar si eventualmente lo que está diciendo, pues no está siendo consciente de ello y el otro me lo está devolviendo como un espejo. ¿Me explico bien? ¿Cierto? O sea, me hace ver mi mundo emocional, porque yo puedo devolverle al otro en el parafraseo, incluso con la emocionalidad que me está entregando. ¿Cierto? Si yo en el parafraseo no le tengo que devolver la frase, pero también le tengo que devolver la emoción, entonces la gente se está dando cuenta si está por allá encaramándose o si está siendo ofensivo o qué es lo que está haciendo, porque el otro simple y llanamente está funcionando de espejo. ¿Lo han hecho alguna vez? Sí, les ha funcionado. Es una práctica que se explica, como les digo, en 3 minutos, pero practicarla puede durar toda la vida. Les voy a contar una anécdota muy asociada a esto. Una persona va a hacer un curso, le enseñan la técnica del parafraseo, le parece muy interesante. Llega a la casa, se encuentra la mujer y la mujer lo invita a que lo acompañe, a que la acompañe a una reunión con los de la oficina. Y él con una pereza increíble de ir, pero finalmente dice sí y ve ese encuentro como una oportunidad para aplicar el parafraseo, ¿cierto? Entonces pasa toda la noche sin emitir una sola palabra de cuenta de él, sino que simple y llanamente todos los que llegan, él les parafrasea y les parafrasea y les parafrasea. Listo. Al otro día vuelve la esposa del trabajo y le dice, mis compañeros de trabajo quedaron encantadísimos con vos, que qué persona tan buena conversadora. Y eventualmente miren que cuando yo les digo que la necesidad de sentirnos escuchados es tan grande que uno se encuentra este espécimen extraño y la gente cree que está en una conversación, cuando en realidad no hay ninguna conversación. Somos muy buenos emitiendo, pero muy pobres recibiendo. Entonces esa es la primera inquietud que les quiero dejar. Su práctica meditativa informal puede ser destinarme a que cualquier persona que entre en contacto conmigo, yo antes de interactuar con ella, pueda recibirle y descargar mucha de su energía y las personas sobre todo se van a sentir valoradas y respetadas, que son dos valores que estamos buscando mucho dentro de las compañías, ¿cierto? Respeto y valor, valor del otro. Entonces la escucha consciente tiene ese poder. El poder es tan grande de la escucha consciente que Rebeca Chafir, que es una de las autoras más asociadas a este tema, también fue la de la frase inicial, dice que esta escucha atenta, ojo, y esto no es, o sea, esto parece muy grande, pero de ese tamaño es el poder, tiene el poder de cambiar la dirección de nuestras vidas y de quienes están en contacto con nosotros. Porque miren que si yo elijo la escucha consciente como una apuesta o práctica espiritual o práctica dentro de mi vida personal, familiar y profesional, entonces ahí tendría dos direcciones. Uno, la que yo les estoy pidiendo. Parte del tema de mindfulness es aprender a escucharme a mí mismo, distanciarme de mi propio pensamiento, darme cuenta que es involuntario, que ahí están patrones, que ahí están temáticas. Entonces hay mucho poder en la persona que es capaz de escucharse a sí misma. Gigantesco. Pero si adicional a eso, como práctica, yo empiezo a escuchar a los demás, eso tiene el poder de cambiar la dirección de la vida de las personas. Porque miren que cuando veíamos la práctica informal, alguien decía, voy a hacer esto y esto, y como resultado, mis hijos se relacionaron diferente conmigo, ¿cierto? Los hijos no se relacionaron diferente con él
porque ellos hayan cambiado, que yo quería que cambiasen, sino porque yo cambié, porque yo asumí otra actitud de cara a la vida, y esta es una actitud más receptiva, mucho más femenina y pues mucho más equilibrada de cara a esta energía masculina y femenina que está tan desequilibrada en el mundo. Entonces la escucha consciente es un valor inestimable, pero también tiene beneficios en términos de la salud, ¿cierto? Porque si nosotros queremos llegar a ese estado de, hemos hablado del sistema nervioso en general, que tiene una parte simpática y parasimpática, pues esos son nombres médicos, no es que sea simpático, sino que pues, es un nombre para hablar de la activación. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, estamos dispuestos a la lucha. Cuando se activa el parasimpático, es el sistema de calma, de serenidad. Entonces, la escucha consciente la activa. Se han hecho muchos estudios que cuando yo hago esta práctica, que es como la meditación, yo puedo incluso conectarme con mi respiración para escuchar a una persona y para no irme hacia mi pensamiento. ¿Se acuerdan que nosotros nos conectamos con la respiración para no llevarle la energía al pensamiento? Entonces, cuando yo voy a escuchar a alguien conscientemente, puede ser un buen ejercicio anclarme de mi respiración, hacerla mucho más larga y mucho más pausada, y ojo con lo que les voy a decir, escuchar con el cuerpo. Esto suena muy extraño, ¿cierto? Porque ¿con qué escuchamos? Con los oídos. Pero cuando hablamos del lenguaje, o sea, yo puedo escuchar no solo con los oídos, sino que puedo escuchar con todo mi ser, ¿cierto? O sea, me pongo incluso pues casi que un poco transparente. Pero entonces se reduce el consumo de oxígeno, baja el ritmo cardíaco y la presión también decrece. Entonces yo quería pues como darles este primer acercamiento a la comunicación consciente desde la escucha. Pero finalmente somos emisores y receptores, y eso se combina constantemente, ¿cierto? En una conversación unas veces estoy emitiendo y otras veces estoy recibiendo. Cuando la conversación no entra en ese juego de quién tiene la razón, se vuelven conversaciones creativas y muy constructivas. Pero si las conversaciones se quedan en esta dinámica de quién tiene la razón, básicamente ahí lo único que va a haber es un desgaste de energía. Entonces, este señor que están viendo aquí se llama Marshall Rosenberg. Tristemente, pues murió en el 2015, pero el aporte que él hizo al mundo fue muy significativo, especialmente en Estados Unidos. Se crearon colegios e instituciones basadas en la comunicación no violenta. No es un tema que se conozca mucho, pero yo lo traigo asociado al tema de mindfulness porque él nunca habló de mindfulness, pero se habló de compasión. Y como venimos del tema de compasión y como esa compasión la queremos llevar al lenguaje, a la comunicación, a la relación con el otro, entonces esto va a ser súper potente. Pero vamos a empezar con estas frases que en un principio son como un poco enigmáticas, pero me gustaría saber qué entienden de ellas. Él dice: todos los juicios, críticas y diagnósticos que emitimos, así como las interpretaciones que hacemos del comportamiento de los demás, son expresiones de nuestras propias necesidades. ¿Eso tiene sentido para ustedes? ¿Por qué? ¿Qué sentido le dan a esa frase? Yo me quedé sin agüita. No, pero quédate. Vane me ayuda con eso. No, pero ya Vane me ha ayudado varias veces con eso. Sí, por aquí está el micrófono. ¿Qué entienden por esa frase? Pues yo la entendí ya grande, porque Sí. uno al principio, obviamente esto no lo va a entender, el otro me está hiriendo, el otro me está haciendo. Sí. Pero ya lo he entendido también, ya como él lo plantea, todo lo que yo saco, todo lo que yo expreso, todo lo que yo manifiesto, es el resultado de mis creencias y de lo que yo tengo dentro de mí. Tal cual, tal cual. Pero miren que cuando nosotros nos metimos, aquí está pues disponible para todos, cuando nosotros nos metimos en este tema de la maestría emocional y vimos el capítulo específico a las emociones, aunque todo está relacionado, ¿cierto? Entonces nosotros veíamos que las emociones tienen que ver particularmente, pues, uno, lo que hablamos, no son ni buenas ni malas, son positivas o negativas, que tienen una función, pero nosotros no llegamos a darle la profundidad
que se las voy a dar ahora. Y es que todas las emociones están relacionadas con las necesidades humanas. O sea, cuando hay una emoción negativa es porque hay una necesidad insatisfecha. Pero como nosotros al relacionarnos con el otro, nos satisfacemos mutuamente las necesidades, creemos que el tema está en el otro y no en mí. Si yo desarrollo la habilidad y la maestría de asociar mi emoción con mi necesidad insatisfecha, que no es fácil, pero es posible, entonces yo entro fácilmente a negociar con el otro, porque vamos a hablar un poco de las necesidades. Por eso cada vez que yo emito un juicio o critico a una persona o lo diagnostico o interpreto su comportamiento como bueno o como malo, en realidad yo estoy hablando de mis necesidades. Entonces lo interesante aquí es que cuando una persona llega llena de emociones negativas, lo que yo voy a poder también hacer es no solo entrar en contacto con mis necesidades, sino entrar en contacto con las necesidades del otro. El problema es que emocionalmente nosotros nos quedamos en la superficie, y la superficie es que estás brava, es que estás molesta, es que estás triste, pero ¿por qué estoy yo o por qué otra persona está con esa emoción? Entonces, en términos generales, cada vez que haya emociones negativas es porque hay necesidades insatisfechas. Y cada vez que ustedes se vean felices o vean a otra persona feliz, es porque sus necesidades están satisfechas. Entonces, aquí me van a poder entender algo muy potente, y es que yo les he hablado de que nosotros tenemos la idea de que en el futuro va a haber salvación. ¿Qué es eso? Todos tenemos como una secreta esperanza de que en el futuro no me voy a encontrar ni la tristeza, ni la rabia, ni la frustración, y yo les he dicho que eso es, además de ingenuo, no es posible. ¿Por qué? Porque resulta que nuestras necesidades se satisfacen y se insatisfacen muy rápidamente. Unas en particular. ¿Cada cuánto les da hambre? ¿Cada qué? ¿4 horas? ¿5 horas? Más o menos. Unos 2, está bien. Cada media hora también sirve, puede haber el caso. Pero ojo, entonces, si a mí la necesidad de satisfacer mi hambre se insatisface cada media hora, cada 2 horas o cada 4, cuando se insatisface, ¿qué va a surgir? Cuando las necesidades no están satisfechas, ¿qué va a surgir? Una emoción negativa. ¿A quién le da rabia cuando tiene hambre? No a todo el mundo, pero miren que la insatisfacción de esa necesidad, que es comer, me genera una emoción negativa. Entonces miren que ahí podemos hablar que hay una sensación desagradable cuando no comemos, ¿cierto? Pero a eso le podemos sumar una emoción negativa como la rabia. No todo el mundo que tiene hambre le da rabia, pero es muy común, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Como yo no estoy entrando en contacto conmigo y con mis necesidades, yo tengo hambre y quedé de almorzar con alguien, ese alguien llega tarde, entonces yo me lleno de un diálogo interno que está acusando al otro, pero yo no estoy en contacto con mi necesidad. Entonces, ¿qué estoy pensando? Que es un incumplido, que yo no sé cuántas veces siempre me llega tarde, pero si yo no tuviese esa necesidad del hambre, a mí ni siquiera me estaría importando que llegue tarde. Si me hago entender lo que les estoy tratando de explicar. Nosotros, en vez de entrar en contacto con la necesidad que está asociada a mi emoción, empiezo a juzgar, a criticar, a ponerle apodos, y empieza la rabia dentro de mí. ¿Qué es la rabia? La rabia, cuando ustedes sientan rabia, lo que está sucediendo es que yo estoy acusando a otro de mi necesidad insatisfecha. Y cuando yo tengo depresión, tristeza, culpa, vergüenza, me estoy acusando a mí. Pero a mí acusar al otro o acusarme a mí me quita la rabia, me quita el hambre. Pero si yo detecto la necesidad,
en vez de tener que ir a escuchar, acusar al otro o acusarme a mí, ¿qué pasa? Sí, ¿cómo? Si atiendo la necesidad, se me quita la emoción, se me quita la emoción. Entonces, pero en general, la gente no hace nada de esto. En general, no entramos en contacto con mi necesidad y con la necesidad del otro. Entonces, por eso nos vamos a entrenar en este tema. Entonces, vamos muy bien porque usualmente la gente le cuesta desde un principio entender esto y a medida que voy avanzando por allá más adelante lo entienden. Entonces, si lo entendieron de una vez, eso nos va a facilitar este proceso. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la comunicación no violenta o comunicación compasiva? Se conoce con estas siglas, CNV. Entonces, miren, es un enfoque de la comunicación, recuerden que la comunicación es emisor-receptor, hablar y escuchar, que nos lleva a dar desde el corazón, ¿cierto? Escoger la compasión o escoger la amabilidad, que logra que nos conectemos con nosotros mismos, y ya están entendiendo que esta conexión no es esotérica, ¿cierto? Porque es que todos estos temas se prestan como para, bueno, vamos a conectarnos con nosotros mismos. ¿Cierto? Y entonces la gente no sabe ni qué hacer. En este caso es ponerme la atención y saber qué me está pasando por dentro. Yo les digo, hay una persona que puede estar iracunda y no se ha dado cuenta que lo que tiene es hambre. Sí, sí se lo pillan. Es más, los niños, por ejemplo, yo que tengo niños pequeños, ellos entran y se desbordan emocionalmente. ¿Por qué? Porque no han dormido. Pero uno los invita a dormir y no quieren dormir, ¿cierto? Quieren dar, o sea, no entran, todavía no tienen la conciencia suficiente para entender qué les está pasando. Pero esos niños crecen y ya adultos tampoco tienen la conciencia suficiente de saber qué les está pasando. Y por eso yo les digo que cada vez que surgen las emociones hacemos una regresión infantil. Como nos comportábamos de niños, lo que pasa es que ahora nuestras pataletas son más sofisticadas. ¿Cierto? Uno ya no se tira al piso pues ahí a patalear, pero hace pataleta. ¿O no? ¿Hacemos pataleta? Listo, muy sofisticada, pero pataleta. Entonces uno tiene que saber cuándo está haciendo pataleta, porque a veces no va a venir el otro a regularme. De pronto nuestros padres sin la intención fallaron porque son los adultos los que se tienen que regular para que el niño por imitación sepa cómo regularse. Pero si el niño se desborda y el adulto también se desborda y todos nos desbordamos, entonces aquí va a pasar lo mismo. Alguien se tendrá que hacer cargo de las pataletas y de los desbordes emocionales que tenemos. Y además tendrá que ser desde la comprensión y desde la compasión. Porque ¿qué hacemos con un niño cuando se desborda y tenemos la suficiente conciencia? Pues lo acompañamos. A veces yo tendré que acompañar el compañero o la compañera al lado que está desbordado emocionalmente. O sea, nos tendremos que volver nuestros propios padres, nuestras propias madres y eventualmente esos arquetipos también compartirlos con el otro, ¿cierto? En algún momento alguien va a necesitar un padre y una madre que le ayude a regular una emoción. Y pueden ser ustedes porque ya tienen las herramientas. Entonces, la idea es que cuando me conecto con la comunicación compasiva, doy desde el corazón y lo que permite es que aflore naturalmente la compasión porque nosotros somos seres naturalmente compasivos. O sea, crecimos para ser amados y amar, y crecimos para ser ayudados y ayudar, para ser solidarios, pero nos metieron en el mundo de la competición. Yo les he dicho que el salto evolutivo va a ser darnos cuenta que esto se trata más de colaborar que de competir. Pero estamos en un mundo muy competitivo y nuestro lenguaje termina siendo violento y termina siendo muy competitivo. Entonces necesitamos ir integrando esto. Aquí les doy un datico. Este señor Marshall Rosenberg, por aquí hay una pregunta, dale. Andrés, con lo que nos dices de ser padres y madres, no solo con los hijos, sino con personas al lado, ¿qué con nos nosotros mismos para acompañar a otra persona que está desbordada emocionalmente? Pues mira, uno lo hemos nombrado amor incondicional, ¿cierto? O sea, yo le tengo que ofrecer mi compasión porque lo estaba diciendo Paula, esta es la forma más fácil de entenderlo. Las personas hacen, no me hacen, ¿cierto?
Si yo entiendo que las personas hacen, no me hacen, entonces un primer ingrediente que lo vamos a ver asociado a esto es no tomármelo personal. Porque si me entendés, cuando yo me lo tomo personal, inmediatamente entramos a la confrontación. Pero si yo veo que esa persona que está descompuesta emocionalmente está sufriendo por dentro, es lo que llamamos cuando decimos que todos llevamos una cruz por dentro, que no la veamos no significa que no exista. Cuando una persona está desbordada emocionalmente y creo que es conmigo, pero yo no me lo tomo personal y descubro que detrás de ese desborde emocional hay una necesidad insatisfecha y yo logro conectar su emoción con su necesidad insatisfecha y se la pongo de manifiesto, entonces la persona va a también a entrar en contacto consigo misma. Es claro lo que te estoy diciendo, no del todo. ¿Cómo? Claro, porque porque yo le podría preguntar, ¿ya comiste? Por ejemplo, o lo que me estás diciendo, me lo estás diciendo porque es esto o porque te está pasando aquello. O sea, yo puedo empezar como a hacer una serie de adivinaciones, podría decirse, o de interpretaciones para que el otro encuentre cuál es su necesidad y ya después le puedo no tanto trabajarla desde la emoción, sino desde trabajarla desde la necesidad. Lo que les estoy diciendo aquí como resumen es, si todas las emociones están asociadas a una necesidad insatisfecha, lo que hemos venido haciendo mal en el tiempo es que estamos tratando de abordar la emoción, que es pasajera, en vez de abordar la necesidad, que es concreta. Porque entonces les voy a poner un ejemplo que los vamos a poner más adelante. Quiero que me tomes en serio, le dice alguien a otra persona. ¿Qué es tomar en serio? ¿Qué puedo hacer yo cuando me dicen quiero que me tomes en serio? Pues claro, pero entonces si yo le digo, quiero que formalicemos nuestra relación, entonces es concreto, ¿cierto? Entonces yo te puedo decir, formalicémosla o no la formalicémosla. Pero cuando yo le entrego al otro una emoción, quiero que me tomes en serio, ¿el otro qué puede hacer con eso? Está más perdido que un diablo. Entonces nosotros lo que hacemos es negociar emociones en vez de negociar necesidades. Entonces, ayudarle al otro a entrar en contacto con su necesidad, entonces deja que ponga la atención afuera y que deje de culpar al mundo, sino que viene y entra en contacto consigo mismo y yo puedo negociar mi necesidad con otro o suplírmela yo. Porque, por ejemplo, una necesidad muy humana, el amor. Entonces yo quiero que me ame fulanito de tal. Y si fulanito de tal no me ama, entonces yo voy a mantenerme con una necesidad insatisfecha y por consiguiente me van a acompañar emociones negativas. Si yo me doy cuenta de mi necesidad, pues surgen dos posibilidades. En vez de que me ame fulanito de tal, hay 8.000 millones de personas en el planeta. Entonces me podría amar otro, podría elegir otro que sí me ame y satisfacería de esa forma mi necesidad. Pero si el otro no me ama y yo tengo la necesidad de amor, no me la podría satisfacer yo. Esa sería otra alternativa. Entonces, esto genera independencia, porque nosotros terminamos en relaciones dependientes emocionalmente, porque mis necesidades pongo a que otros me las satisfagan. Y si al otro no le da la gana de satisfacérmela, adivinen quién es el perjudicado. Yo, porque permanezco con la necesidad insatisfecha y me siguen acompañando emociones negativas. Entonces hay gente que anda por la vida llena de necesidades insatisfechas porque no las ha detectado y porque si las hubiese detectado podría ponerse en la tarea de satisfacerlas en vez de quedarse esperando que otros se las satisfagan. O viene el tema de la negociación, porque esto se van a dar cuenta que es una técnica de resolución de conflictos. Pero el primer elemento que necesitamos es asociar las emociones con necesidades insatisfechas. Pero también vamos a asociar las emociones no solo con necesidades insatisfechas, sino cómo me tomo las cosas. Esa también es una posibilidad, ¿cierto? Entonces hay muchos más elementos asociados a las necesidades de las que podríamos suponer. O sea, somos mucho más complejos de lo que creemos, pero esa complejidad se puede explorar. Sí respondí tu pregunta, no sé si del todo.
Se murió este. ¿Sí me entienden? Porque ¿en qué posición está este man? Y está absolutamente convencido, pues tiene todo, pues él estudió matemáticas de niño, ¿cierto? O sea, yo estudié, yo sí estudié, yo sé que es, entonces yo me paro aquí parado en la verdad, esta es mi absoluta verdad. Entonces estoy tan convencido que el otro, el del otro bando, está equivocado, ¿cierto? Y no tengo la capacidad de movilizarme, de conciencia testigo, de pararme desde otro punto de vista. Y aquí el juego es quién tiene la razón, y aquí solamente hay discusión, y aquí el puente de la comunicación está roto. Pero si yo lograra ponerme en la mirada del otro, pero para esto necesito una actitud, que es una actitud de mindful communication, de escucha consciente, de renunciar al juego de quién tiene la razón y darme la posibilidad de entender el punto del otro. Y ojo con lo que les voy a decir, que esto ojalá se lo guarden en su ADN. No estoy de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de pensarlo, de decirlo. Porque cuando nosotros estamos en esta dinámica, al otro lo queremos transformar, lo queremos educar, lo queremos matar, el otro no sabe, es un tonto, es un pendejo, es un bruto, ¿cierto? Cuando hay alguien que está en el otro espectro, si no me voy a meter en política, pero miren que ese es el insulto entre el mamerto y el paramilitar, podríamos decir, entre izquierda y derecha, pues nos insultamos mutuamente porque nosotros asumimos una posición de verdad y no hay una construcción aquí. Digamos que esto podría vivirse de la siguiente manera. Esto es una tesis, esto es una antítesis, y si hubiese comunicación, crearíamos una síntesis, una idea que es mucho más grande que lo que los dos estamos tratando aquí de defender, ¿cierto? Por eso el otro chiste es que la razón es lo más equitativamente repartido en el mundo, todos creen tener la suficiente. Todos creemos tener la suficiente razón o verdad en un asunto. Y la realidad es que no. Y se necesita cierta humildad para reconocerlo y para empezar a interactuar con el otro de otra manera. Y eso sí que se da dentro de las compañías. ¿Listo? Entonces, cuando nos sentimos... Sí. Hay una frase que a mí me parece muy bonita de una película que se llama Wonder, que dice, cuando puedas elegir entre tener la razón o ser amable, elige ser amable. Les recomiendo la película, es súper bonita. Qué bueno que trajiste esa frase, porque hoy empecé esta conversación por eso. Dos emociones, amor y miedo. ¿Cuál eliges? Entonces, siempre que podamos elegir, y sobre todo en qué momento hay que elegirla, en un momento neurálgico como es una discusión. Porque cuando estamos bien aquí, el amor, sí, todo es el amor, pucha, el quinto elemento, y todo el mundo habla del amor, pero ¿dónde está el amor en el mundo? ¿Y qué es el amor? Yo les he preguntado, ¿qué es el amor? ¿Alguien se acuerda cuál es la respuesta de qué es el amor? Una práctica. ¿Y qué nos la pasamos haciendo todo el día? Interactuando con el otro, hablando, comunicándonos. Entonces, la comunicación es la gran oportunidad para practicar el amor. Pero no sabemos cómo. Entonces yo les estoy mostrando cómo. Esto es una técnica y tiene unos pasos muy importantes. Entonces vamos para los pasos. Entonces miren, cuando nuestras necesidades están satisfechas, cada vez que ustedes se vean felices, tranquilos, sosegados, contentos, lo que sea, ¿qué certeza tienen ahí? Es que sus necesidades están satisfechas. Pero ¿qué otra certeza tienen ahí cuando estén felices? Que esas necesidades se van a insatisfacer en algún momento. Entonces nosotros vivimos entre sentirnos agradecidos, alegres, aliviados, asombrados, cómodos, conmovidos. Esto les gusta, ¿cierto? Y quisiéramos sentirnos siempre así, ¿o no? ¿De qué te estás riendo ahora ya? Deseosos, sorprendidos. Siempre nos queremos sentir así, pero no es posible.
No es posible, esto lo podemos favorecer y la idea es que nuestros estados de ánimo sean más acá. Pero ojo, ¿será que una persona puede satisfacer siempre sus propias necesidades? No es tan fácil, no hay islas, siempre va a necesitar del otro. Empiece porque cuando ustedes llegaron a este planeta, ustedes se satisfacían sus necesidades de niños. Nos tenían que limpiar el culo. Arranque por eso, ¿cierto? Arranque por eso. Y no pues los 3 primeros meses. ¿Hasta qué edad? 6, 7 años todavía pues, no, yo no sé pues, yo espero que no vaya muy lejos. ¿A qué edad ya se empiezan a limpiar solitos? A los 5. Bueno, 5 años no, un poquito pues para estar limpiando nalgas. Uno lo hace con mucho amor, ¿cierto? Por supuesto, pero el tema es retador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las necesidades no están satisfechas, Chanán, aquí llegamos al psicólogo, al psiquiatra, al curso de maestría emocional o lo que sea, pero llegamos de cuenta de esto, de necesidades insatisfechas, ¿cierto? Cuando sus necesidades no están satisfechas, ¿cómo se sienten? Abrumados, avergonzados, confundidos, desalentados, desconcertados. Es más, yo traje unas cuantas palabras, esta lista es mucho más grande. La van a encontrar en el libro, yo me traje algunas, pero así nos sentimos. Entonces, si yo quiero salir de acá, ahora qué truco tienen dentro de la maestría emocional. Si ustedes se han encontrado ahí, ¿les gusta? No. ¿Quieren salir de ahí? Listo. ¿Qué van a hacer? Buscar la necesidad insatisfecha. Y entonces, ojo con esto que les voy a decir que es muy clave. En las facultades de publicidad y mercadeo, pues yo soy publicista y especialista en mercadeo, siempre plantean lo siguiente: los publicistas y los mercaderistas crean necesidades. ¿Qué opinan ustedes? Sí, por aquí lo estás pensando. Ese es el negocio socio. Listo, la respuesta es no. Explotarlas, porque las necesidades son inherentes al ser humano. Ningún publicista ni ningún especialista en mercadeo ha creado una necesidad. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué es lo que quiero que se pillen? Convierten necesidades en deseos. Y ahí nos enredan. Les voy a explicar por qué. Porque yo tengo una necesidad que es comer, ¿cierto? ¿Cómo se satisface la necesidad de comer? Con cualquier cosa, con lo que se mueva. De hecho, los seres humanos somos muy buenos para comer lo que se mueva. Hasta murciélago terminamos comiendo y tuvimos un problemita hace poco de cuenta de un murciélago. Detallito pues ahí mundial. Una bobadita, nos paralizó el mundo el bendito murciélago. Pero vea, pues es que más, esa es la crítica que se le está haciendo a la China, y es que el tema ya de recursos es tan complejo que ellos han ampliado tanto su menú que están pasando enfermedades que no deberían, entre comillas, pasar. Si eso fue lo que pasó, pues no vamos a entrar en nada política, en nada polémica de qué fue lo que pasó, porque esta es la hora que ni sabemos. Pero miren esto, cuando yo tengo cubierta, pues cuando yo detecto una necesidad, y los especialistas en mercado y publicistas son muy buenos en detectar una necesidad, convierten esa necesidad en un deseo. Entonces yo podría satisfacer mi necesidad de hambre con muchas cosas, pero eventualmente lo que hace la publicidad es cómo hace una hamburguesita, el Corral, cómo hace un sushicito, esto el cuento. Entonces, si yo no me pillo que mi necesidad la he convertido en un deseo, entonces me anulo en la posibilidad de satisfacer la necesidad. Pongo un ejemplo. Para satisfacer la necesidad de vestirnos, pues yo me podría vestir con papel periódico y la necesidad está satisfecha, ¿cierto? Pero con el tema de la publicidad de mercadeo, posiblemente me quiera vestir, deme en una marca, bien elegante, Massimo Dutti, ¿cierto? Entonces la gente se puede obsesionar con que me tengo que satisfacer. Cuando yo entiendo, porque vamos a hablar, que las necesidades se pueden satisfacer de muchas maneras, y yo quiero salir de acá, entonces busco opciones. Pongo el ejemplo del amor ahorita. Yo quiero que me ame fulanito de tal. Convertí una necesidad, que es el amor, en un deseo en específico, y es que me ame esta personita, ¿cierto? Si yo me quedo con el deseo y no me conecto con la necesidad,
y esa persona no me ama, entonces dejo mi necesidad insatisfecha. Por eso yo les digo que si a ustedes alguien no los ama y necesitan satisfacer esa necesidad, hay una palabra mágica, súper mágica, se llama next. Siguiente. ¿Sí o no? Pero hay gente que no quiere un next, sino que pucha, si no me he visto de esta manera, si no me ama tal persona, si no como de esto, entonces dejan su necesidad insatisfecha y siguen culpando al otro, ¿cierto? Estoy despechado, no me quiere, o no tengo la suficiente plata para comprarme tal cosa. Entonces la gente vive muy insatisfecha, más de cuenta de sus deseos que de sus necesidades. Entonces aquí es donde los budistas le lanzan a uno la siguiente perla. La raíz del sufrimiento es el deseo. Ah, qué golpe tan bajo, ¿sí? Uno con ganas de tanta cosa. Claro, pero entonces, ojo, entonces la pregunta aquí sería, ¿existe algún problema en desear? La respuesta es no. Los deseos son válidos, ¿por qué? Porque el deseo me impulsa ¿a qué? A satisfacer una necesidad. Pero ¿por qué el deseo se vuelve de cara al sufrimiento? Cuando el deseo se vuelve específico, cuando el deseo me desconecta del presente y me lanza al futuro. Voy a ser feliz ¿cuándo? Cuando me gradúe, cuando me case, deseos. Y cuando eso no se está satisfaciendo en el mismo instante, entonces yo siempre hay una brecha entre lo que es y lo que debería ser. La brecha entre lo que es y lo que debería ser es lo que me genera el sufrimiento. Y entonces es muy difícil de entender la siguiente frase, que yo trato de recordarla mucho, pero la gente la puede cuestionar. Decía una mística, se me va el nombre en este momento, no sé si era, bueno, no voy aquí como el Chavo del Ocho a mencionar a quién no es, o era Santo Tomás, bueno, no sé. Me voy a acordar, no me importa quién lo dijo, me importa más lo que se dice que quién lo dice. Entonces decía, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Pero nosotros recibimos eso en Occidente y entonces, pues, tipo sin aspiraciones. ¿Qué podríamos esperar de, o sea, no lo contrario, la frase en la hoja de vida, deseo, no me vaya a traer al Señor para la empresa, pero me están entendiendo el sentido que le podríamos dar a eso en términos de felicidad y en términos de no sufrir. O sea, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco, no estoy enganchado con el deseo, pero sí me preocupo por satisfacer todas mis necesidades. Y entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, los seres humanos no conocemos nuestras necesidades. ¿Vieron alguna vez las necesidades de la pirámide de Maslow? Eso es requete clave, ¿cierto? Y lo vamos a ver de alguna manera. Pero entonces, antes de avanzar, y díganme qué horas son, porque no sé qué horas son, ya llegamos. Entonces, los voy a dejar con esta inquietud, como tarea para el próximo encuentro. Esto no lo vamos a resolver, sino que les voy a poner este ejercicio, es para que cuando ya yo les entregue todo, se den cuenta de lo mal que lo hacen. Necesitamos partir de un punto de reconocimiento, y es que lo hacemos pésimo, pero mal con ganas, se los aseguro. Entonces, ¿qué quiero? Piensen en un conflicto que tengan, y me voy a ser muy específico, que tengan o hayan tenido con alguien de la oficina. Este es un experimento nuevo, vamos a ver cómo nos va. Entonces, van a pensar con alguien con el que tienen un conflicto, ¿cierto? Ese es el primer paso. El segundo paso, bueno, no, el primer paso es pensar con la persona con la que tiene el conflicto. El primer paso es qué les gustaría decirle a esa persona. Entonces lo van a escribir. ¿Qué me gustaría decirle a esa persona? Listo, eso está claro, fácil. Porque uno quiere sacar hasta el demonio. Entonces, saquen sin miseria todo lo que les gustaría decirle a esa persona, ¿cierto? Lo segundo es, ¿qué emociones ustedes tienen asociadas a ese conflicto? Entonces, nombrar la emoción, ¿cierto? Me siento como, me siento. Más difícil, pero yo los voy a ayudar más en esto. Si no lo encuentran, les voy a ayudar. Es qué necesidad
creen que hay asociada a esa emoción. Ahí es donde nos vamos a volver muy buenos. Y lo último, porque son 4 pasos, los pasos de la comunicación no violenta, es que me gustaría pedirle para que se resuelva el conflicto. ¿Listo? ¿Está claro? Hágame preguntas sobre eso. Vuelvo y se lo repaso. ¿Qué me gustaría decirle? ¿Cierto? Que usualmente siempre que tenemos un conflicto, ¿qué queremos? Cantarle la tabla, ¿cierto? Decirle algo, siempre tenemos un impulso. ¿Qué emoción está asociada al conflicto? De esa emoción, ¿qué necesidad tengo? Y luego, ¿qué me gustaría decirle para solucionar el conflicto? ¿Listo? Es más, de pronto en la práctica de este miércoles volvemos y retomamos eso un poquito para que se lo recordemos. Pero ya que terminamos, ¿qué horas son? ¿Son las 8 ya? 8:33, 3 minutos me les robé. ¿Les parece interesante esto que estamos viendo? Les va a ser útil aquí en la empresa, con sus parejas, con sus familias, con todo el cuento. Es un tema súper potente. Ojalá pues que lo aprecien y lo valoren mucho y nos vemos el miércoles con la práctica y el lunes que le vamos a dar continuidad a este tema. ¿Listo? Chao. Hay que comprar pila para el otro aparato.